Saludos, pues efectivamente le vamos a hacer caso a este letrero, ¿no? O sea, ya vamos a dejar de chorear y nos vamos a centrar en demostrar. Ahora, el choro que se aventó en los otros videos, pues tiene un porqué, tiene un para qué, ¿no? Precisamente pretende mostrar la organización que tiene más o menos la matemática que estudiamos hoy en día para poder dar un enfoque del por qué y para qué estudiar lógica matemática desde la metamatemática y no desde el asunto de tablitas de verdad, ¿no? Precisamente. Entonces vamos, para ello entonces les quiero recordar cómo estaba el asunto, porque aquí va a ser importante retomarlo, ¿no? Entonces andaba por acá el poderosísimo Topus Uranus. Y pues por acá andaban los otros matemáticos y matemáticas peleándose por obtener la verdad del Topus, ¿no? Entonces estaban por acá. Por acá con lentes y con barba. Vemos unos más gorditos, ¿no? Pero todos y todas estamos en una sola misión, que es aquí tratar de arrebatarle las hojas del libro al supremo fascista, ¿no? Y para ello el único método que tenemos es nuestra intuición y nuestra mente para ver aquí en el Topus. Entonces, el asunto es que vemos una cosa en el Topus, pero luego, pues, por nuestras características, no sé si psicológicas, fisiológicas, ahí sí yo ya no sé por qué, pero pues nos lo llevamos a la mente, ¿no? Y de hecho, pues existe un constructo social de la matemática, ¿no? O sea, no somos los únicos que estamos diseñando cierto tipo de dibujitos, sino que existe una matemática, lo voy a poner así como en una nube aquí medio arbitrariamente, una matemática social, ¿no? O sea, es donde van los matemáticos a conventos, y eso es la matemática que nos transmitimos por medio de demostraciones, el texto, ¿no? Porque en el Topus las cosas pasan o no, ¿no? Pero de eso a demostrarlo ya en el ámbito de lo que podemos manejarlo, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, nótese, aquí hay dos cosas. Aquí hay una matemática construida. Y acá está el Topus. Ahora nada más les voy a decir una cosa. Si usted es platonista como yo, pues lo único que va a decir es que estos dos son distintos. Si es Gödeliano o Gödeliana como yo también, pues ahí va a decir que son distintos, ¿no? Que el mundo de la matemática ideal no es aquel de la matemática humana, sino que el de la matemática humana solo es un reflejo de, ¿vale? Desde esta postura filosófica podemos estudiar la lógica matemática. Ahora, si esa postura filosófica no le gusta y usted dice, no, las matemáticas se inventan. Y eso lo único que quiere decir es que pues usted cree que el Topus Uranus es toda la matemática, así como la conocemos en libros, formalidades, congresos. Y entonces, ¿qué pasa allá? Bueno, pues no pasa nada. Mira, si usted tiene esta postura filosófica, pues entonces piense que literalmente cuando estoy hablando de este cuadrito blanco, pues está ahí incluido el Topus Uranus, ¿no? Para la gente que tiene una postura como la mía, donde son diferentes, pues de todos modos vamos a estudiar este de aquí, porque la lógica matemática es para estudiar esta parte de acá, ¿no? Porque es donde hacemos uso de la lógica para establecer los hechos que se dan en el Topus, ¿no? Entonces, precisamente, donde ocupamos la lógica, donde transmitimos las cosas, donde hacemos demostraciones, ¿no? Donde están las definiciones, todo eso es en la matemática que nosotros establecemos aquí para poder hablar de la del Topus, o si a usted no le gusta esa proposición, esa propuesta, pues quédese que es en la matemática así a secas, ¿no? Entonces aquí el business central es, desde el gödelismo, es ponerle limitaciones a la matemática, ¿no? O sea, desde el gödelismo, y desde aquí van a salir los teoremas, ¿eh? O sea, no piensen que sigo choreando, ¿no? Así, desde el gödelismo van a salir los teoremas porque precisamente al decir que el Topus es diferente a la matemática, pues entonces automáticamente lo que está haciendo el humano no va a poder alcanzar al Topus, ¿no? Entonces de aquí nos van a salir teoremas limitativos, ¿vale?
O sea, sí vamos a hacer teoremas acerca de la matemática cuando se ocupa cierta lógica y cuando las cosas están acomodadas de cierta manera. Ahí van a salir las pruebas, por ejemplo, de se puede demostrar que no se puede demostrar. Suena gacho, ¿no? Pero precisamente vean aquí cuál es el asunto. O sea, aquí ocurre lo mismo que decíamos la otra vez con esta de... Ahora vamos a cambiarlo, ¿no? Ya hicimos amor religioso, ahora pues que sea amor carnal. Entonces Pedro ama a Jesús y ahora sí es pues trae sentimientos, ¿no? Como ustedes quieran. Pero entonces, pues si ponemos acá, Jesús es una palabra de 5 letras, pues de la conclusión, ahora pues de que Pedro le traía amor a Jesús, pues ahora ya es a una palabra, o sea, pasó a ser un fetichista, ¿no? Porque ahora es un objeto nada más, así un símbolo, ¿no? Entonces, precisamente aquí, ¿cuál es el asunto? Pues que se está mezclando aquí una descripción sobre los sentimientos de Pedro y acá estábamos mezclando una situación sobre el lenguaje. Pues lo mismo es aquí, ¿no? Aquí es demostrar en un nivel y acá es demostrar en otro nivel. O sea, aquí es demostrar en el asunto que está haciendo el matemático o matemática que se mete meramente al concepto, ¿no? O sea, el algebrista, el de las acciones de grupos, la analista, la probabilista, ¿no? El teórico conjuntista, ¿no? La teoría de Ramsey. Todas esas demostraciones son aquí, en este nivel, y esta demostración es a nivel lógico, ¿no? Por eso es la demostración sobre la demostración. Aquí a veces lo que ocurre es que suelen acordarse qué palabra, aquí es donde surgen cosas como diferencia entre prueba, deducción y demostración, para que unas sean de un nivel y las otras sean de otro nivel. Entonces aquí nos vamos a enfrentar a una cosa que se llama lenguaje y metalenguaje, porque vamos a empezar a hablar de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, precisamente ahí, para poder hacer todas estas cosas, pues necesitamos convertir la matemática esta que hacen los humanos, la tenemos que pasar adentro del topos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que darle forma de un objeto formal, bien definido y con propiedades matemáticas. Sí, porque ahorita pedirles que prueben que algo no se puede probar dentro de la matemática con el lenguaje, la artillería que tenemos, pues la verdad es que es tanto como probar que probar propiedades de la continuidad a partir de la definición que dice que una función es continua, sí, solo si al pintar su gráfica no despegamos el artefacto, ¿no? De donde estemos dibujando. Muy bien. Entonces, precisamente, ya que tengamos aquí un dibujo, pero con propiedades matemáticas, ahora sí, objetos definidos matemáticamente, relaciones definidas matemáticamente, o sea, todo eso que conocemos aquí como los axiomas, teoremas, proposiciones, teorías, todas estas cosas hay que ver qué hacer para convertirlos en objetos formales aquí, que sea una teoría, un enunciado, unos axiomas, y entonces también si hablábamos aquí de demostración, ahora quiero hablar acá de demostración, pero ya no va a ser lo mismo la demostración que entregan ustedes de tarea que la demostración que pensamos que estamos estudiando, ¿no? Porque ahora si la vamos a estudiar como matemáticos y matemáticas, pues necesitamos que sea un objeto sujeto a todas nuestras técnicas, ¿no? Entonces ahí es donde viene una primera parte. De hecho, pues precisamente, ¿cómo le vamos a hacer para agarrar la matemática vulgar que hace el humano y meterla al topos? O sea, la tenemos que purificar, ¿no? Entonces es cómo se da el proceso de purificación. Y pues es aquí una cosa bien bonita, ¿no? Digo, aquí de un matemático serio, una matemática que me diga que no esté tirando choro todavía, pues más bien diría que cómo se formaliza la matemática para su estudio. Le voy a poner así, para su estudio matemático.
Y entonces aquí precisamente es donde les decía que acá en el dibujo, pues por ejemplo acá estaba la doctora Jonarde y escoge el lenguaje de las acciones de grupos, ¿no? Por acá andaba mi asesor y entonces él tiene un lenguaje teórico conjuntista, ¿no? Y así hay varios y varias matemáticas por aquí que tienen sus lenguajes, con los que hablan de sus teorías, con los que perciben, capturan, describen y establecen fenómenos dentro de la matemática o dentro del topos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es la construcción de un lenguaje con propiedades. Entonces, la primera situación o el primer objetivo es la construcción de un lenguaje como objeto matemático. Ahora aquí justo viene el asunto, ¿no? Vamos a comenzar a estudiar el lenguaje de primer orden, porque hay varios, ¿no? O sea, aquí el asunto es que, como les decía en algún momento, haciendo la analogía de Euclides, pues se pegan dos cosas, ¿no? Lo conceptual y la lógica. Y entonces, en ese sentido, a través de esos dos aparatos, se estudia, se hace o se establece la matemática. Entonces, aquí el rollo es que esa parte lógica, pues ya depende de muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, como lo que les decía de los objetos intercondicionados. Eso es, pues, porque aquello es, ¿no? O sea, nosotros estudiamos lógica clásica, pues, porque nacimos en un lugar donde eso se estudia. Si quisiéramos cambiarnos, tendríamos que ir a filosofía a otro país, pues, ¿no? Muy bien. Entonces ahí precisamente pues vamos a asumir que los y las matemáticas o lo que estudiamos de la matemática se traduce a la lógica aristotélica, ¿no? Verdad o falsedad, para pronto, se acabó. Y vamos a establecer la de primer orden, aunque nos va a dejar irnos en algunas situaciones un poquito más lejos para un lado o para el otro, ¿no? Entonces muy bien. En el siguiente video vamos a comenzar la construcción de un lenguaje, pues va a ser una construcción de un objeto que no dependa de la interpretación, ¿no? Que cualquier humano matemático o matemática que se le muestre en su lenguaje natal la definición pueda ocuparlo como un objeto matemático, ¿vale? Esa es la misión, entonces nos videamos.